No he hablado con mi familia en 12 años, pero nunca le conté a nadie lo que realmente pasó esa noche. La gente sabe que no hablo con ellos. Mis amigos, mi esposo, saben que hubo una ruptura difícil. Solo creen que fue una pelea. Mi madre les dijo a todos que reaccioné exageradamente. Esa es la historia completa que se me quedó grabada. Hannah siempre ha sido muy sensible. Les dejé creerlo. Era más fácil que explicarlo. Así era más seguro. Pero ahora estoy cansada. Estoy tan cansada de cargar con todo esto sola. Es duro. Han pasado 12 años y sigue siendo duro. Y aquí estoy. Ni siquiera sé por dónde empezar. Creo que debería empezar por mi familia, por cómo era. Hasta esa noche. Me llamo Hannah Miller. Tengo 36 años. Mi madre, Laura. Su estado de ánimo dependía de cómo se veían las cosas. La casa tenía que ser perfecta. Se suponía que nosotros debíamos ser perfectos. Recuerdo cuando era niño. Tenía unos 7 u 8 años e íbamos a la iglesia. Me agarró la mano en la entrada, con mucha fuerza. Se agachó y su voz era como un siseo. Sonríe, Hannah. La señora Gable nos mira desde su ventana. No te atrevas a poner cara de tristeza. Y sonreí. Todo el servicio en la iglesia. Me dolía la cara. Era mi madre. El público lo es todo. Lo que la gente pensara. Era más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Más importante que lo que realmente sentíamos. Mi padre, Peter. Era todo lo contrario. Era callado. Tan callado. Simplemente no estaba. Incluso cuando estaba en la habitación. Se sentaba en su silla con el periódico y todo el mundo podía estar en llamas a su alrededor y simplemente pasaba la página. El sonido que hacía al pasar la página a veces era más fuerte que los gritos de mi madre. Era su forma de decir, este no es mi problema, no me voy a meter. Su silencio era una respuesta. Siempre la apoyaba, siempre. Al no detenerla le daba la razón. Lo dejaba pasar y eso dolía. De otra manera, era un dolor más silencioso pero profundo. Luego estaba mi hermano, Evan. Es 2 años mayor que yo. Para todos los demás, Evan era perfecto. Era encantador, era divertido. Era el chico de oro. Los profesores lo adoraban. Los padres de mis amigos lo adoraban. Ay, tu hermano es maravilloso, Hannah. Yo solo asentía. En casa era diferente. Su encanto era un interruptor que podía apagar en cuanto se cerraba la puerta. Tenía mal genio. Uno muy fuerte, salía de la nada, como una riada. En un momento todo estaba bien. Al siguiente estaba gritando, se rompía un plato, se cerraba una puerta tan fuerte que las paredes temblaban. Mi madre lo excusaba. Es que es apasionado. Tiene mucho estrés. Mi padre simplemente salía de la habitación, así que aprendí a callar, a ser pequeño, a no ocupar espacio. Aprendí a observarlo, a leer la tensión en sus hombros, la tensión de su mandíbula. Podía saber de qué humor estaba antes de que dijera una palabra. Era una habilidad de supervivencia. La casa era pequeña. Siempre nos parecía demasiado pequeña a todos. Para todos los sentimientos, la ira, la tensión, no podías escapar de ella. Siempre había una discusión latente. Se sentía en el aire, como la estática antes de una tormenta. La hora de comer era lo peor. Teníamos que cenar juntos todas las noches. Mi madre insistía. Las familias comen juntas. Era su momento. Hablaba de su día. Se quejaba de sus amigos. Criticaba mi ropa. Elogiaba a Evan por algo sin importancia. Mi padre masticaba la comida. Miraba fijamente su plato. Evan se ponía furioso. Yo intentaba comer lo más rápido posible sin que nadie se diera cuenta. Solo quería que terminara. A veces todo iba bien. Tenso, pero bien. Otras veces decía una palabra, la palabra equivocada, y todo explotaba. Siempre era yo. Yo era la responsable. Yo era la que sacaba buenas notas, la que nunca se metía en líos, la que hacía mis tareas sin que me lo pidieran. Yo era la que intentaba mantener la paz. Cuando mi madre y Evan se gritaban, yo era la que empezaba a recoger la mesa, en silencio, intentando crear una distracción, intentando bajar la temperatura. «Hannah, ¿me ayudas con los platos?», le decía.
solo para que mi madre saliera de la habitación. A veces funcionaba. La mayoría de las veces solo me convertía en un blanco. «No te alejes de mí», gritaba mi madre, o Evan se volvía contra mí. «¿Por qué siempre intentas ser tan perfecta, Hannah? Ocúpate de tus asuntos». No podía ganar. Así que me volví más silenciosa, más reservada. Construí muros a mi alrededor. Mi tía Marlene, la hermana de mi madre, se suponía que era la pacificadora. Después de una gran pelea llamaba. «Hannah, cariño», decía, con esa voz suave y melosa. Oí que hubo problemas. Me escuchaba un minuto mientras intentaba explicarme, tropezando con las palabras. Luego suspiraba. Un suspiro grande y dramático. «Bueno, ya sabes cómo se pone tu madre. Y Evan siempre ha sido un exaltado. Es así». Entonces venía el verdadero motivo de su llamada. «¿Por qué no te disculpas, cariño? Por tu parte, solo para suavizar las cosas. Es más fácil para todos si simplemente pides perdón». Mi parte solía ser simplemente existir, estar ahí. Pero lo hice. Durante años lo hice. Bajaba las escaleras y decía, «Lo siento». Mi madre asentía con la cabeza, satisfecha. Evan sonreía con suficiencia. Mi padre no levantaba la vista de su programa de televisión y nada se solucionaba. La disculpa era solo una llave para reiniciar el cronómetro hasta la siguiente explosión. Tenía 24 años cuando me fui. Tenía un trabajo. Estaba ahorrando dinero. Tenía un plan secreto. Buscaba apartamentos por internet. De madrugada, en mi habitación, con la puerta cerrada, me sentía como un espía, como si estuviera planeando escapar de una prisión, porque eso era lo que era. Esa noche, la última noche, era domingo. Estábamos cenando en familia, solo los 4. Era la semana del cumpleaños de Evan. Acababa de cumplir 26. Mi madre quería celebrarlo. Preparó su comida favorita, carne asada. Todo parecía normal, nuestra clase de normalidad. Tenso, silencioso, todos moviéndose con cuidado. Recuerdo que solo estaba tratando de superarlo. Una cena más, solo comer, estar en silencio y volver a mi habitación. Ese era mi mantra, pero no funcionó de esa manera. Nunca lo hizo. Así que, la última noche, es extraño, los detalles que se quedan, el aroma del pollo asado, cargado de romero, la forma precisa, casi quirúrgica, en que mi madre, Laura, lo cortó, colocando los trozos en una bandeja como una obra de arte. La perfección era el único estándar aceptable. El 26 cumpleaños de Evan. Recuerdo las velas del pastel. 26 pequeñas llamas bailando en la tenue luz del comedor. La habitación siempre estaba en penumbra. Creo que porque era más fácil ocultar la verdad en las sombras. Nos sentamos a la mesa. El peor lugar del mundo. Era un escenario y cada uno tenía su papel. Mi madre era la amable anfitriona, con una sonrisa brillante y frágil. Mi padre, Peter, era el público silencioso, con la cabeza inclinada sobre el plato. Evan era la estrella, por supuesto, el chico de oro, absorbiendo la atención que le correspondía por derecho de nacimiento. Y yo era el tramoyista. Mi trabajo era ser invisible, pasar la sal antes de que me la pidieran, reírme de los chistes de Evan, los que no eran graciosos. Mantener mi rostro sereno y agradable, incluso cuando me dolían los músculos de la mandíbula por el esfuerzo. Había sido una cena tranquila, tan tranquila. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana y las preguntas ligeras y etéreas de mi madre sobre el trabajo de Evan. Era un asociado junior en un bufete de abogados del centro. Le iba muy bien. Todos estaban muy orgullosos. Mi padre no dijo nada. Él solo comía. Su silencio era una pesada manta que sofocaba la habitación. Yo era un fantasma en esa mesa. Había perfeccionado el arte de no ocupar espacio, de no hacer ruido. Comí despacio, pequeños bocados, deseando desaparecer. Tenía mi plan de escape escondido en mi mente, algo cálido y secreto. Mi propio apartamento, una nueva vida, solo para mí. 2 cheques más. Eso era todo lo que necesitaba. El pensamiento fue un salvavidas. Hannah ha estado callada, dijo mi madre. Su voz era como miel mezclada con vidrio. No era una observación.
Era una acusación. La luz se dirigió hacia mí. Sentí un miedo frío y familiar invadirme. Solo cansado, dije. Una respuesta pequeña y segura. ¿Cansado? Ella rió, un sonido como campanillas. Tienes 24 años, no sabes lo que es el cansancio. Evan sonrió con suficiencia, un destello rápido y cruel de una sonrisa. Siempre está cansada, es su personalidad. El tenedor de mi padre raspó su plato, no levantó la vista. Intenté sonreír, hacer mi parte. Una semana larga en la librería. ¡Ay, la librería pequeña!, dijo mi madre, con un tono cargado de lástima. Se volvió hacia Evan, con un gesto de desdén de la cabeza. En fin, Evan, tu jefe dijo que los socios están muy impresionados. Me dijo en el club. Y ahí fue cuando cometí mi error. Fue tan pequeño, tan estúpido. En realidad, dije, y mi propia voz sonó extranjera, me ascendieron. Silencio, una parada completa y repentina. El tenedor de mi padre se congeló a medio camino de su boca. La sonrisa de mi madre se desvaneció. El rostro de Evan, que había estado brillando de autosatisfacción, se quedó en blanco. Era el vacío lo que era aterrador. El silencio antes de la tormenta. ¿Un ascenso?, preguntó Laura, con la voz apagada. Sentí que se me cerraba la garganta. Debería haberme quedado callada. Lo sabía mejor. Me nombraron subgerente, murmuré, mirando mi plato. No es para tanto. Subgerente, repitió Evan, probando las palabras. Soltó una risa corta y aguda. No era un sonido alegre. De una librería, vaya, grandes movimientos. Evan, sea amable, dijo mi madre, pero no había ninguna fuerza detrás. Sus ojos estaban fijos en mí. Eran fríos, calculadores. Estaba enojada porque la había desviado del foco. En su cumpleaños. Viene con un aumento, dije, mi voz apenas un susurro. No sé por qué seguía hablando. Tal vez solo quería que una persona, solo una vez, dijera que estaba orgullosa de mí. Mi padre se aclaró la garganta. Dejó el tenedor, pero no dijo nada. Su silencio fue una respuesta. ¿Un aumento? Los ojos de Laura se entrecerraron. ¿Cuánto? No debería haberle dicho. Fue un error táctico, uno fatal. Conocía las reglas. Suficiente, dije, tratando de desviar el tema. ¿Suficiente para qué, Hannah?, insistió. La mentira salió con facilidad. Tenía que salir. Para ahorrar un poco más. Evan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. El hijo perfecto se había ido. Este era el otro Evan, el que solo nosotros pudimos ver. ¿Ahorrar para qué? ¿Más libros viejos y polvorientos? Solo para tener un colchón, dije. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un pájaro atrapado. Probablemente esté ahorrando para finalmente mudarse, dijo Evan, con una mueca de desprecio en su voz. Miró a mi madre, una cómplice. Dejarnos a todos atrás. Estaba adivinando, solo intentaba hacerme daño. Pero tenía razón, y mi cara, mi estúpida y honesta cara, debió de delatarlo. Mi madre lo vio, por supuesto que lo vio todo. Su expresión cambió. La ira fue reemplazada por algo peor, una herida profunda y teatral. ¿Mudarse? Su voz tembló. Después de todo lo que hacemos por ti, ¿este es el agradecimiento que recibimos? No estoy. Lo estás, me interrumpió alzando la voz. Ahora lo veo, has estado planeando esto, mintiéndonos. El aire se volvió denso, pesado, como estática antes de una tormenta eléctrica. ¿Y qué si lo está haciendo? De repente Evan gritó, su voz quebrando el tenso silencio. Empujó su silla hacia atrás. Déjala ir. Probablemente estaríamos mejor. Una boca menos que alimentar. Evan, jadeó mi madre, pero era solo una fachada. Un público lo era todo, incluso un público de un marido silencioso. Me puse de pie, me temblaban las piernas. Ya no tengo hambre. Me di la vuelta para salir de la habitación. Ese fue mi segundo error. No se permitía irse. Era la mayor falta de respeto. Siéntate, susurró Laura. ¿A dónde crees que vas? La voz de Evan era baja y amenazante. Seguí caminando. No miré atrás. Podía sentir sus ojos en mi espalda, calientes y agudos. Solo necesitaba llegar a mi habitación, a mi cerradura.
mi único pedazo de privacidad en toda la casa. Casi lo logré. Sus pasos eran pesados, rápidos. Me atrapó en el pasillo, a solo unos metros de mi puerta. Me agarró del brazo. Su agarre era de hierro. «Te estoy hablando», dijo, su rostro a centímetros del mío. Su aliento era caliente, oliendo a vino y rabia. «Suéltame, Evan», dije. Mi voz no tembló, era fría. Había salido corriendo del miedo. Todo lo que quedaba era un núcleo duro y denso de algo más. «No te alejes de mí», gruñó, apretando su agarre. Sentí un destello de dolor dispararse por mi brazo y entonces sucedió. No fue un grito, no fue una súplica. Simplemente miré más allá de él, por el corto pasillo hacia el comedor. Mi madre estaba en la puerta con los brazos cruzados. No miraba a Evan, que estaba sujetando físicamente a su hija. Me miraba a mí, y en su rostro había una mirada de puro asco, sin disimulo. «Mira lo que has hecho», dijo, con la voz llena de veneno. «Has arruinado su cumpleaños. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti». Mi padre estaba detrás de ella, una sombra en el marco. Miró mi brazo en la mano de Evan, me miró a la cara, miró la cara de su hijo, contorsionada por la rabia, dio un pequeño paso hacia atrás en el comedor y volvió a sentarse a la mesa. Tomó su tenedor. Eso fue todo. Ese fue el momento. El agarre fue la herida, pero mi padre, volviendo a sentarse, ese fue el disparo mortal. La culpa de mi madre fue el veneno. Nunca fue por la pelea. Fue por el hecho de que en un momento de violencia, un padre me culpó y el otro se fue. El ruido en mi cabeza se acalló. Todo se apagó. Evan debió notar el cambio en mis ojos. Su agarre se aflojó. Pareció confundido por un segundo. No dije una palabra. Solté mi brazo, me giré, entré a mi habitación y cerré la puerta. Oí el suave y sólido clic de la cerradura al encajar. Fue el sonido más fuerte que jamás había oído. No lloré. Me senté en el borde de mi cama a oscuras, con el brazo palpitante. Podía oírlos murmurar en el pasillo. Primero, los susurros furiosos de mi madre, luego, los defensivos de Evan, luego, un largo silencio. Unos minutos después, un suave golpe. «Hannah», la voz de mi madre, era melosa de nuevo. La actuación había vuelto. «Cariño, abre la puerta». Evan lo siente, solo tiene mal carácter, lo sabes. No dije nada. «No seas tan dramática», no lo decía en serio. «Ahora sal y discúlpate por molestarlo». La disculpa, la llave que reinició el temporizador de la bomba. Pero la bomba ya había explotado. Esto fue solo la consecuencia. Guardé silencio, la escuché intentarlo unos minutos más. Su voz cada vez más fría con cada súplica sin respuesta. Finalmente se fue. Me quedé allí sentado durante horas. Esperé hasta que se apagó el sonido de la televisión de abajo. Esperé hasta que oí cerrarse la puerta del dormitorio de mis padres. Esperé hasta que oí a Evan subir a trompicones a su habitación. Entonces me moví. No empaqué. Mi mochila de escape ya estaba escondida en mi armario. Llevaba meses allí. Una muda de ropa, mi cepillo de dientes, el pequeño alijo de dinero que había ahorrado, mi certificado de nacimiento. Eché un último vistazo a la pequeña habitación segura que había sido mi único refugio. Abrí la ventana, la que daba al patio trasero. Hizo un suave sonido de raspado. Contuve la respiración, pero nadie se movió. Dejé caer la mochila sobre la suave hierba de abajo. Luego pasé las piernas por encima del alféizar y me agaché, mis pies encontrando el enrejado que solía trepar de niño. El suelo estaba fresco y húmedo bajo mis zapatillas. No miré hacia atrás a la casa, simplemente caminé. Caminé por la silenciosa calle suburbana, pasando por los céspedes perfectos y las casas dormidas, y no me detuve. Nunca le conté a nadie lo que realmente sucedió. Cuando mis amigos me preguntaban, yo decía que habíamos tenido una gran pelea, una mala. Era más fácil, era un lenguaje que podían entender. ¿Cómo explicas que lo peor no fue la mano que te agarró? ¿Cómo explicas que lo peor fue la espalda que se apartó? El aire era frío, me golpeó la cara, cortante y húmedo por la lluvia que se avecinaba. Aterricé en la hierba sin hacer ruido. Mis pies, en las viejas zapatillas que había dejado junto a la ventana durante semanas, se hundieron en la tierra húmeda. Un escalofrío me recorrió, pero no era de frío, era la impresión, la irrevocabilidad. Un pie,
luego el otro, estaba fuera. Por un segundo me quedé allí de pie en la oscuridad, de espaldas a la casa. La bolsa me pesaba en el hombro. Era una pequeña bolsa de lona, pero contenía todo lo que importaba. Unas cuantas mudas de ropa, un cepillo de dientes, el libro que estaba leyendo y el sobre. La casa detrás de mí era una forma silenciosa e imponente. Una sola luz brillaba en la ventana del comedor, un pequeño cuadrado perfecto y cálido. Cualquiera que pasara en coche pensaría que era una imagen de paz, una familia terminando una cena de cumpleaños. No verían al monstruo en el comedor, no verían al fantasma en la mesa. No volví a mirar atrás. Caminé, rápido y en silencio, por el camino de entrada que había recorrido miles de veces antes. Mis pasos eran silenciosos sobre el asfalto. También había practicado esto, en mi cabeza. Cada noche antes de quedarme dormida practicaba alejarme. La calle estaba vacía. El mundo dormía. Llegué a la esquina y me arriesgué a mirar. La luz seguía encendida. Una sombra pasó frente a ella. Mi padre, probablemente retirando los platos, haciendo su parte. La mía estaba hecha. Es extraño las cosas que recuerdas. No recuerdo la caminata de 3 kilómetros hasta la estación de autobuses. Sé que lo hice, pero el recuerdo es solo un borrón de aceras oscuras y el susurro de mis propios vaqueros. Lo que recuerdo es el olor dentro, café rancio y desinfectante, el zumbido bajo y cansado de las luces fluorescentes. El lugar estaba lleno de gente que no quería estar allí, gente corriendo de algo o hacia algo, o tal vez solo corriendo. Encajé perfecto. Compré un boleto en efectivo. La mujer detrás del cristal no me miró. Solo tomó los billetes arrugados y me acercó un trozo delgado de papel. ¿Qué autobús?, pregunté. Mi voz era un graznido. Cualquiera que vaya al oeste, todos terminan en el mismo lugar al final. No se refería a la misma ciudad. Encontré una silla de plástico duro en la esquina, lejos de todos. Puse mi bolso en mi regazo y lo abracé contra mi pecho como un escudo. El autobús no salía hasta dentro de una hora en el limbo, una hora en la que no estaba ni allí ni aquí, una hora en la que aún podían encontrarme. Mi teléfono estaba en mi bolsillo, un rectángulo pesado y peligroso. No lo había encendido. Tenía demasiado miedo. Esta es la parte que nunca le conté a Mark, la parte que nunca le conté a nadie. Le dije que me fui porque mi padre me dio la espalda. Y esa es la verdad real, la que vive en mis huesos. Pero esa no es toda la historia. La historia completa es más complicada, es más confusa. Me hace parecer algo más que una víctima. Tenía 24 años, pero mi madre aún administraba nuestro dinero. El dinero de la familia, lo llamaba ella. Todos teníamos nuestras propias cuentas bancarias de nuestros trabajos, pero se esperaba que contribuyéramos con una parte significativa a la cuenta de la casa. Una cuenta que mi madre controlaba por completo. Pagaba la hipoteca, las facturas, sus citas en la peluquería, la ilusión de una vida perfecta. Durante los últimos 6 meses, cada vez que me enviaba al banco a ingresar un cheque o sacar dinero para la compra, me llevaba un poco más, $20 por aquí, 50 por allá, robando de más en pequeñas cantidades imposibles de rastrear. No era un ladrón, en realidad no, solo estaba recuperando mi propio dinero, reclamando las partes de mi vida que ella me había exigido como tributo. Estaba planeando escapar de una prisión y robando las herramientas para hacerlo, un destornillador robado, una lima de contrabando a la vez. El sobre en mi bolso no solo contenía mis escasos ahorros, tenía casi $3,000 de su dinero. El silencio de mi padre fue lo que me rompió el corazón. Pero el dinero fue lo que los haría venir a por mí. No por amor, por rabia. No solo había abandonado mi papel, había robado la producción. El autobús era viejo. Los asientos estaban desgastados y el aire olía a humo de diésel. Encontré un asiento junto a una ventana y apreté la cara contra el cristal frío y vibrante. Las luces de la estación se desvanecieron y entonces estábamos en la autopista, tragados por la oscuridad. Las luces de la ciudad dieron paso a la extensión negra del país. Vi las líneas blancas punteadas de la carretera aparecer y desaparecer, un ritmo hipnótico, aparecer, desaparecer. Finalmente saqué mi teléfono. Me temblaban las manos,
Sabía que tenía que hacerlo, tenía que saberlo. Lo encendí. La pantalla se iluminó y las notificaciones llegaron en una avalancha, un torrente. 17 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto, como una inundación repentina, tal como siempre supe que sería. La primera llamada fue de Evan, 20 minutos después de que saliera por la ventana, marcados con la hora. Luego otro y otro. Sus mensajes eran una lluvia de balas. ¿Dónde demonios estás? Mamá se está volviendo loca. ¿Crees que puedes irte así como así? ¿Después de lo que hiciste? Contesta el teléfono, Hannah. Contesta. Podía sentir el calor de su rabia a través de la pantalla. Las palabras prácticamente vibraban con ella. Después de lo que hiciste, por supuesto, fue mi culpa. Siempre fue mi culpa. Entonces empezaron las llamadas de mi madre. Las suyas eran espaciadas, más estratégicas. Sus mensajes también eran diferentes, melosos y cortantes a la vez. Hannah, cariño, esto no tiene gracia. Nos has preocupado muchísimo. Tu hermano está muy disgustado. Le arruinaste el cumpleaños. No sé qué te pasa, pero tienes que llamarme. Inmediatamente. Y entonces el que me revolvió el estómago. Tu padre pregunta dónde estás. Una mentira perfecta y calculada. Mi padre no hacía preguntas, las absorbía. Su silencio era una respuesta, y su respuesta siempre era la misma. Este no es mi problema. Me desplacé y me desplacé. Evan, mamá, Evan, mamá. Un dueto frenético y sofocante. Pero buscaba un nombre, o la falta de un nombre. Peter, mi padre, nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Se había quedado en el pasillo viendo a su hijo agredir a su hija. Le había dado la espalda. Y ahora, ante su desaparición, lo volvía a hacer. Se quedaba en silencio. Era la confirmación que necesitaba. El último clavo. Entonces llegó una nueva llamada. La pantalla se iluminó con un nombre que me dejó sin aliento. Tía Marlene, la pacificadora, la que solucionaba los problemas, la que siempre llamaba para suavizar las cosas después de una pelea, la que tenía una voz suave como otra herramienta de control. Era el arma final de su arsenal. Si la rabia de Evan no funcionaba y los viajes de culpa de mi madre fracasaban, enviaban a Marlene. Su voz era como una manta cálida mezclada con veneno. Te hacía sentir seguro justo antes de que te desmayaras. Mi pulgar se cernía sobre el botón de aceptar. Una parte de mí, la pequeña y asustada parte que había sido entrenada durante 24 años para complacer, para disculparse, para que todo estuviera bien, quería responder. Me gritaba que respondiera. «Solo responde», dijo la voz. «Solo dile que estás bien. Dile que lo sientes. Puedes arreglar esto. Aún puedes ir a casa». «A casa». La palabra sabía a ceniza en mi boca. Vi su nombre en la pantalla. El teléfono vibró en mi mano. Un zumbido desesperado. El autobús pasó un bache y mi reflejo se estremeció en la ventana oscura. Vi a una chica con los ojos abiertos y aterrorizados y la mandíbula pálida y apretada. No la conocía, pero sabía que no podía decepcionarla. Había llegado demasiado lejos. Rechacé la llamada. El corazón me latía con fuerza. Era la primera vez en mi vida que la ignoraba deliberadamente. Lo sentí como una traición, como una sensación de libertad. No esperé a que me devolviera la llamada. Fui a mi lista de contactos. Evan, mamá, tía Marlene. Mi dedo se detuvo una fracción de segundo sobre el nombre de mi padre. Papá. Solo 3 cartas. Era el único del que no tenía noticias, pero su presencia en esa lista era la que más me pesaba. Las borré. Una a una. El teléfono me preguntó si estaba seguro. Estaba seguro. Entonces apagué el teléfono. Usé la uña del pulgar para abrir la pequeña ranura de plástico en el lateral. La tarjeta SIM era diminuta. Un pequeño chip dorado que contenía toda mi vida, mi conexión con ellos, la correa. La sostuve entre el pulgar y el índice durante un largo momento. Luego, abrí la ventana solo una rendija. El rugido de la autopista llenó el autobús. El aire era gélido. Solté la tarjeta. Desapareció al instante. Arrastrada por el viento negro y aullante, cerré la ventana.
El silencio que siguió fue denso, completo. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. No había más llamadas que esperar, no más mensajes que temer. Lo había hecho. Se acabó. Por primera vez en 12 años, cuento esta parte, la parte del dinero, la parte sobre el teléfono, los últimos y silenciosos clics del borrado, la ruptura, porque irme no era solo salir por una ventana, eso era solo el principio. Irme era 1000 pequeños asesinatos de la persona que solía ser. Era el lento y doloroso proceso de matar a la chica que habría contestado el teléfono. Sentía el calor del sobre con el dinero robado en el estómago. Era un fantasma. Era un ladrón. Y me había ido. La ventana del autobús estaba fría contra mi frente. Un frío perfecto y limpio que parecía arrancarme el calor febril de la piel. Afuera, el mundo era una mancha de luces borrosas y asfalto húmedo y negro. Cada kilómetro que pasábamos era una pequeña victoria, una puntada que cerraba mi antigua vida. Me llevé la mano al bolsillo, buscando el teléfono que no estaba, un miembro fantasma. Por un segundo, el pánico me azotó el pecho, caliente y agudo. Entonces recordé, el pequeño rectángulo de plástico rodando en la oscuridad, aterrizando en algún lugar del arcén de una carretera que nunca volvería a ver. No fue alivio lo que sentí, todavía no, solo había silencio. Un silencio profundo y aterrador donde antes se oía el bullicio furioso de mi familia. El dinero era un cuadrado pesado y denso en el fondo de mi bolso. $2,963. Lo había contado una docena de veces en mi habitación. Salarios atrasados lo llamaba. El silencio que siguió fue denso, absoluto. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. No había más llamadas que esperar. No más mensajes que temer. Lo había logrado. Se acabó. Por primera vez en 12 años cuento esta parte. La parte del dinero. La parte del teléfono. Los últimos y silenciosos clics del borrado. La ruptura. Porque irme no era solo salir por una ventana. Eso era solo el principio. Irme fue 1000 pequeños asesinatos de la persona que solía ser. Fue el lento y doloroso proceso de matar a la chica que habría contestado el teléfono. Me senté en ese autobús, a oscuras, con el bolso apretado contra el pecho. El sobre con el dinero robado me calentaba el estómago. Era un fantasma, era un ladrón. Y me había ido. La ventanilla del autobús estaba fría contra mi frente. Un frío perfecto y limpio que parecía arrancarme el calor febril de la piel. Afuera, el mundo era una mancha de luces borrosas y asfalto húmedo y negro. Cada kilómetro que pasábamos era una pequeña victoria, una puntada que cerraba mi antigua vida. Metí la mano en el bolsillo, buscando el teléfono que no estaba. Un miembro fantasma. Por un segundo el pánico me azotó el pecho, ardiente y agudo. Entonces recordé, el pequeño rectángulo de plástico dando tumbos en la oscuridad, aterrizando en algún lugar del arcén de una carretera que nunca volvería a ver. No fue alivio lo que sentí. Todavía no. Solo había silencio. Un silencio profundo y aterrador, donde antes estaba el murmullo furioso de mi familia. El dinero era un cuadrado pesado y denso en el fondo de mi bolso. $2,963. Lo había contado una docena de veces en mi habitación. Salarios atrasados, lo llamé. El silencio que siguió fue denso, absoluto. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. No había más llamadas que esperar, no más mensajes que temer. Lo había logrado. Se acabó. Por primera vez en 12 años cuento esta parte, la parte del dinero, la parte del teléfono, los últimos y silenciosos clics del borrado, la ruptura, porque irme no era solo salir por una ventana, eso era solo el principio. Irme fue 1000 pequeños asesinatos de la persona que solía ser. Fue el lento y doloroso proceso de matar a la chica que habría contestado el teléfono. Me senté en ese autobús, a oscuras, con el bolso apretado contra el pecho. El sobre con el dinero robado me calentaba el estómago. Era un fantasma, era un ladrón. Y me había ido. La ventanilla del autobús estaba fría contra mi frente. Un frío perfecto y limpio que parecía arrancarme el calor febril de la piel.
Afuera, el mundo era una mancha de luces borrosas y asfalto húmedo y negro. Cada kilómetro que pasábamos era una pequeña victoria, una puntada que cerraba mi antigua vida. Metí la mano en el bolsillo, buscando el teléfono que no estaba. Un miembro fantasma. Por un segundo el pánico me azotó el pecho, ardiente y agudo. Entonces recordé. El pequeño rectángulo de plástico dando tumbos en la oscuridad, aterrizando en algún lugar del arcén, de una carretera que nunca volvería a ver. No fue alivio lo que sentí. Todavía no. Solo había silencio. Un silencio profundo y aterrador donde antes estaba el murmullo furioso de mi familia. El dinero era un cuadrado pesado y denso en el fondo de mi bolso. $2,963. Lo había contado una docena de veces en mi habitación. Salarios atrasados, lo llamé. Todavía no. Solo había silencio. Un silencio profundo y aterrador donde antes se oía el bullicio furioso de mi familia. El dinero era un cuadrado pesado y denso en el fondo de mi bolso. $2,963. Lo había contado una docena de veces en mi habitación. Salarios atrasados, lo llamaba. Todavía no. Solo había silencio. Un silencio profundo y aterrador, donde antes se oía el bullicio furioso de mi familia. El dinero era un cuadrado pesado y denso en el fondo de mi bolso. $2,963. Lo había contado una docena de veces en mi habitación. Salarios atrasados, lo llamaba, una indemnización por un trabajo que nunca quise. Mi padre era el único que cuadraba la chequera. Él lo sabría al dólar. Sabría que era yo, y no diría ni una palabra. No a la policía, al menos. Simplemente lo absorbería. Otro secreto que tragarse, otra grieta en los cimientos que tapar. La vergüenza de mi madre era más importante que la justicia. Siempre lo fue. Viajé en ese autobús 2 días. Dormí con mi bolso como almohada y me desperté con la huella de la cremallera en la mejilla. Me bajé en una ciudad que solo había visto en un mapa, un lugar llamado Cedar Ridge. Sonaba tranquilo, sonaba verde. Lo primero que compré fue un mapa en una gasolinera. Lo segundo fue un teléfono desechable. No le puse ningún número. Era solo para emergencias, un salvavidas para nadie. Encontré un motel junto a la carretera, de esos con un letrero parpadeante y puertas que daban al estacionamiento. Pagué una semana, en efectivo. No usé mi nombre real. Aún no tenía uno nuevo, así que solo señalé una revista en el mostrador. La foto de una actriz. Sara, dije. Mi voz era un graznido. Al hombre detrás del plexiglas no le importó. Deslizó una llave por el mostrador. La habitación olía a humo rancio y lejía. El refrigerador zumbaba con una nota baja y constante. Cerré el cerrojo, deslicé la cadena y encajé la única silla de la habitación debajo del pomo. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la puerta, y por primera vez desde que salí por la ventana lloré. No fue fuerte, fue un llanto como el de toda mi vida, silencioso, interno, que me sacudía los huesos sin hacer ruido. Estoy cansada ahora. Es un cansancio diferente al que sentí en ese autobús. Es el agotamiento que viene de sostener algo pesado durante demasiado tiempo. Mi esposo, Mark, lo puede ver. No sabe lo que es, pero ve el peso. Entra en la sala, donde estoy sentada a oscuras. No enciende la luz del techo, solo enciende la lamparita junto al sillón, que baña la esquina con un suave resplandor amarillo. Sostiene 2 tazas. Té, dice con voz suave. Me pone una en las manos, está caliente. Manzanilla, siempre lo sabe. Gracias, consigo decir. Se sienta en el sillón frente a mí, observándome por encima del borde de su taza. No puja, nunca puja. Es lo más amable que tiene. Simplemente se hace espacio y espera. Cree que estoy preocupada por la cita de fertilidad de la semana que viene. Cree que esta tranquilidad se debe a eso, a la posibilidad de un bebé. En cierto modo tiene razón. ¿Cómo puedo construir una nueva persona dentro de mí si todavía estoy medio vacía? ¿Cómo puedo traer un hijo a este mundo si una parte del mío es un agujero negro, una historia que nunca le he contado a nadie? Ni siquiera a él. Merece saber con quién se casó. Durante el primer mes en Cedar Ridge, fui un fantasma. Vivía del dinero y del miedo.
Mis días tenían un ritmo extraño y simple. Caminaba hasta la biblioteca pública por la mañana y me quedaba hasta que cerraba. Era el único lugar en el que me sentía seguro. Era tranquilo, era anónimo. Allí nadie esperaba nada de mí. Usaba sus ordenadores. Al principio solo revisaba las noticias de mi ciudad natal. Usaba términos de búsqueda: persona desaparecida, denuncia policial, robo. Nada. Escribía mi propio nombre. Nada. Solo viejos anuncios del cuadro de honor del instituto. Un pequeño artículo en el periódico sobre mi trabajo en la librería. Reliquias de una vida que ya no era mía. No habían denunciado mi desaparición. Claro que no. Laura nunca lo permitiría. Una hija desaparecida era una tragedia. Pero una hija que se escapaba después de una pelea, una hija que robaba casi $3,000 al salir, eso no era una tragedia. Era una vergüenza. Una mancha fea y pública en su perfecto retrato familiar. Un público lo era todo para ella, y este no era un espectáculo que quisiera producir. Así que me borró. Era más fácil, y mi padre se lo permitió. Él sabía que el dinero había desaparecido, sabía que lo había cogido, sabía por qué, e hizo lo de siempre. Se quedó callado, prefirió su actuación a la de su hija. Otra vez, el silencio del periódico fue más fuerte que cualquiera de los gritos de Evan. Fue la confirmación definitiva. Yo no era una persona para ellos. Era un problema que, convenientemente, se había resuelto solo. Después de un mes, dejé de buscar. Conseguí trabajo, otra librería, un lugar pequeño y polvoriento en el centro, dirigido por un anciano que olía a tabaco de pipa y papel. Me pidió referencias. Le dije que mi anterior jefe se había jubilado y se había mudado. Mentí. Fue sorprendentemente fácil. Me contrató al instante. Encontré un pequeño apartamento encima de una lavandería. El alquiler era barato y el zumbido constante de las máquinas de abajo era reconfortante, un latido mecánico que ahogaba el silencio. Fui al juzgado. Rellené el papeleo. Me costó $200. Una semana después, era Hannah Birch. Birch. Lo elegí de un libro de árboles en la biblioteca. Sonaba limpio, sólido, no tenía historia, era todo mío. Practiqué la firma durante horas. Hannah Birch, Hannah Birch. Era como aprender a respirar con pulmones nuevos. Viví así durante 2 años, en silencio. Trabajaba, leía, caminaba. Hablé con mi jefe, con los clientes, con la mujer del supermercado. Conversaciones breves y superficiales que nunca fueron más allá del tiempo. Era agradable, era educada, era una persona perfectamente formada, estaba a salvo, y entonces conocí a Mark. Solía venir a la librería en su hora de almuerzo. Nunca compraba nada, simplemente hojeaba la sección de historia, con el ceño fruncido por la concentración. También era callado. Un día se acercó al mostrador con un libro de arquitectura romana. ¿Todo bien?, pregunté, mi frase habitual. Asintió, pero no miró el libro. Me miró. Sus ojos eran amables. Fue lo primero que noté. Siempre pareces estar a 1000 millas de distancia, dijo. No era una acusación. Era solo una observación. Sentí que me subía el rubor por la nuca. Hacía años que no me sonrojaba. Lo siento, dije. Solo pensaba. No pasa nada, dijo. Y sonrió. Una sonrisa de verdad, no las tensas y practicadas de mi infancia. Solo me preguntaba a dónde ibas. Nadie me había preguntado eso antes. Mi té está frío, no he probado ni un sorbo. Mark sigue observándome, su paciencia como una manta cálida en la habitación silenciosa. Hannah, dice con voz suave. Sea lo que sea, lo solucionaremos. Siempre lo hacemos. Miro su rostro, ese rostro bueno y amable. El rostro del hombre que me enseñó que un hogar no es un escenario. El hombre que me mostró que el amor no es una transacción. Construyó una vida con Hannah Birch, la mujer tranquila de la librería, pero no conoce a la chica que se escapó por la ventana. No conoce a la chica que robó a su propia familia para escapar de ellos. No sabe qué hice para sobrevivir antes de conocerlo. Se merece la verdad, toda la verdad. Respiro hondo. Siento que es la primera vez que respiro en 12 años. Mi familia, empiezo, y mi voz ni siquiera tiembla. Te dije que fallecieron,
Eso fue mentira. No se inmuta, simplemente se inclina hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y me presta toda su atención. Me da el espacio para finalmente contarle lo que realmente sucedió esa noche, incluso las partes que aún no he dicho en voz alta, especialmente esas. Así que se lo conté. Las palabras no salen de golpe, no inundan la habitación. Salen una a una, como piedras que he llevado en la boca durante 12 años. Pesadas, incómodas. Empiezo con el dinero. Siento que es la peor parte, la más vergonzosa, la parte que no puede entender. Me llevé algo cuando me fui, digo. Mark simplemente me observa. Su rostro es abierto, paciente. Es una de las primeras cosas que me encantaron de él. No llena los silencios, los deja ser. Esta noche, el silencio en nuestra pequeña sala de estar se siente enorme. Un cañón entre lo que él sabe y lo que estoy a punto de decirle. De un cajón, en el escritorio de mi padre. Tengo las manos frías, las envuelvo alrededor de mi taza de té, pero el calor no se filtra. Fueron casi $3,000. Ahí, la cifra flota en el aire, fea y específica. Espero el cambio en sus ojos. El destello de juicio, de decepción, no llega. Él solo asiente, un movimiento pequeño y lento, una invitación a continuar, y así lo hago. Tengo que explicar el por qué. El dinero no tiene sentido sin el por qué. Tengo que llevarlo de vuelta a la casa. Mi madre, empiezo, y mi voz es la de una desconocida. Se llama Laura. Le cuento cómo ella veía el mundo como un escenario. Un público lo era todo. Nuestra familia no era una familia, era una actuación. Y ella era la directora. Recuerdo tener 10 años. Había ganado un concurso regional de ortografía. Había un pequeño artículo en el periódico local, una foto granulada mía con un trofeo demasiado grande para mis manos. Mi madre compró 20 copias. Durante una semana, nuestra casa fue un santuario para mi éxito. Dejaba el periódico abierto en la mesa de centro, doblado perfectamente por la página. Cuando llegaban invitados, su voz se volvía melosa. «Oh, nuestra Hannah», decía, señalando el periódico. «Es la callada, pero es tan brillante. Estamos infinitamente orgullosos». Me quedaba allí de pie, sintiendo que me dolía la cara de sonreír. Los invitados se iban. La puerta se cerraba con un clic. Su sonrisa se desvanecía. «Ponte derecha, Hannah», susurraba, clavándose los dedos en mi hombro. «Estuviste encorvada todo el tiempo. ¿Qué pensará la gente?» Los elogios nunca eran para mí. Eran para ella. Eran la prueba de su familia perfecta. Mi trofeo era solo un atrezo. Se lo cuento a Mark. Le cuento sobre los cambios de humor, la adoración pública y las críticas privadas, cómo su amor se sentía como una transacción. «Te doy un hogar, tú me das una razón para ser admirada». Él escucha. Su propia madre es una mamá. Le envía calcetines para Navidad y llama solo para saludar. El concepto de una madre como la mía le es ajeno. Puedo ver la confusión luchando con su empatía. Entonces tengo que hablarle de mi padre, Peter. Mi papá era callado. Esa es la única manera de describirlo. No era ruidoso ni malo, no era cruel. Simplemente no estaba allí. Era un fantasma en su propia casa, un cuerpo cálido en una silla. Su silencio era una presencia física, era un muro que nunca podría romper. Le cuento a Mark sobre la mesa del comedor cómo era el peor lugar del mundo. Era el escenario de mi madre, el patio de juegos de Evan y la tumba de mi padre. Se sentaba a la cabecera de la mesa, escondido detrás de su periódico, y simplemente comía. Evan se burlaba de mí por cómo sostenía el tenedor. Mi madre criticaba al consejero privado que había hecho en un examen de matemáticas, y mi padre simplemente pasaba la página. El crujido del periódico era el sonido más fuerte de la casa. Era el sonido de su aprobación, el sonido de su permiso. Su silencio era una respuesta. Decía, esto está bien, esto es normal, esto no me concierne. Una vez, cuando tenía 16 años, conseguí el papel principal en la obra de la escuela. Practiqué durante semanas, memorizando mis líneas hasta que fueron parte de mis huesos. Estaba tan orgulloso. Llegué a casa del ensayo general final, con el corazón latiendo
lleno de una esperanza que parecía peligrosa. Mi padre estaba en su sillón, leyendo. La televisión estaba encendida en silencio. «Papá», dije, mi voz baja, «la obra es mañana por la noche. Esperaba que tú y mamá vinieran». No levantó la vista, solo asintió. «Ya veremos, Hannah. Tu madre tiene su club de lectura». Pasó la página. Eso fue todo. El sonido del papel deslizándose sobre el papel. El final de la conversación. No vinieron. Mi madre dijo que tenía dolor de cabeza. Mi padre no dijo nada. Lo vi a la mañana siguiente en el desayuno. Estaba leyendo la sección de deportes. Nunca lo mencionó. Fue como si nunca le hubiera preguntado. Como si mi momento de esperanza, mi única vez en el centro de atención, nunca había sucedido. Me hizo sentir invisible. Mi madre me hizo sentir como un fracaso. Era un sistema perfecto. Miro a Mark. Tiene la mandíbula apretada. La paciencia sigue ahí, pero ahora está mezclada con algo más. Algo más duro. Ira. No hacia mí. Por mí. El pensamiento es tan nuevo, tan sorprendente que tengo que apartar la mirada. Tengo que hablarle de Evan. Esta es la parte más difícil. Evan, a quien todos amaban. Evan, el chico de oro. El hijo encantador, el atleta guapo, el que no podía hacer nada malo. Mi hermano. Evan tenía mal carácter, digo, el eufemismo del siglo. La ira de Evan no era como la de mi madre, un goteo lento de veneno. Era como una inundación repentina. Surgió de la nada y destruyó todo a su paso, en casa al menos. En público era perfecto, sonreía, encantaba, era el hijo que toda madre deseaba. Pero en la tranquilidad de nuestra casa la máscara se cayó. Un juego de mesa que estaba perdiendo salía volando por la habitación. Un vaso de leche derramada provocaba un ataque de gritos que sacudía las paredes. Una pregunta que no le gustaba era recibida con una mirada tan fría, tan llena de violencia, que me encogía el estómago. La respuesta de mis padres siempre era la misma. Mi madre corría a su lado. «Ay, Evan, cariño, cálmate. Está bien». Su voz era una manta suave, sofocando el fuego, pero también ocultando el daño. Se giraba hacia mí. «Hannah, no molestes a tu hermano. Ya sabes cómo se pone». Mi padre simplemente se levantaba y salía de la habitación, o subía el volumen del televisor, o pasaba una página. Siempre era yo la que quedaba para limpiar el desastre, literalmente. Recogiendo el dinero del Monopoly esparcido, limpiando la leche derramada. Mi parte en esto, siempre mi parte. Le cuento a Mark sobre una noche. Tenía 21 años, en casa de la universidad para el verano. Evan estaba furioso por algo. Una chica, una amiga, no recuerdo qué. El detonante nunca fue el punto. Hizo un agujero en la puerta de su habitación de un puñetazo. El sonido fue como un disparo en nuestra pequeña y silenciosa casa. Me quedé paralizada en el pasillo. Mi madre corrió hacia él. La oí murmurar, su voz frenética y tranquilizadora. «Está bien, cariño, está bien. ¿Lo arreglaremos?» Mi padre salió de la sala. Vio el agujero en la puerta. Vio mi cara de terror. Vio a Evan, respirando con dificultad, con los nudillos rojos. Me miró, por un segundo, solo un único y largo segundo. Luego se dio la vuelta y fue a la cocina. Oí que se abría el frigorífico. El tintineo de un vaso. Al día siguiente, reparó el agujero en la puerta. Lo enmasilló y lo lijó tan perfectamente que apenas se veía el daño. Lo pintó encima, lo borró. Eso fue lo que hizo. Borró la evidencia, borró la violencia, me borró a mí. Finalmente se me quiebra la voz. Una lágrima caliente resbala por mi mejilla. No la limpio. Mark se mueve entonces, no dice nada. Simplemente extiende la mano por encima del espacio que nos separa y me toma la mía. Es tan cálida, entrelaza sus dedos con los míos, fríos, con firmeza, sólidos, un ancla. «Hannah», dice con voz ronca, «eras un niño». Niego con la cabeza. Tengo que terminar. Tiene que saberlo todo. Y entonces fue el cumpleaños de Evan, digo, mi voz apenas un susurro. La noche que me fui, conseguí un ascenso en mi trabajo. Uno pequeño. Era asistente legal. Simplemente estaba orgullosa. Dije algo en la mesa. Lo miro, mis ojos suplicándole que entendiera.
Fue la primera vez que ocupé espacio, la primera vez que hice la historia sobre mí. Y no podían permitirlo. Evan no le gustó. Me agarró. Mi madre me gritó por arruinar su cumpleaños y mi padre tragó saliva. El recuerdo es una cosa física en mi garganta. Mi padre me dio la espalda, simplemente se dio la vuelta y regresó a la mesa para terminar su pastel. El silencio que sigue es diferente, no está vacío, está lleno de todo lo que acabo de decir. Es pesado con el peso de 12 años. Mark me agarra la mano con más fuerza. No duele, es una promesa. Estoy aquí, no me voy. Así que fui a mi habitación. Continúo. Las palabras salen más rápido ahora, el final a la vista. Y supe que no podía quedarme, ni una noche más. Tenía una maleta preparada. Lo había estado planeando durante meses, ahorrando cada dólar que podía. Pero no era suficiente, no para desaparecer adecuadamente. Miro nuestras manos unidas. Por eso tomé el dinero, Mark. No era solo para correr, era para asegurarme de que no me buscaran. Finalmente levanto la vista hacia él. Sabía que les importaría más el dinero que robé que la hija que perdieron. Sabía que era lo único que haría que me dejaran ir. La última palabra flota en el aire entre nosotros, pesada y muerta. Mi voz se ha ido. Mi garganta está en carne viva, un cañón vaciado por una inundación repentina de secretos. Me siento en el borde del cojín del sofá, con las manos apretadas en puños sobre mi regazo, esperando. ¿Para qué? No estoy segura. El grito, la acusación, el sonido de una puerta cerrándose de golpe, dejándome sola otra vez. Silencio. Es el silencio que recuerdo. El mismo tipo de silencio que cayó sobre la mesa después de que mi padre volviera a sentarse. Un manto espeso y sofocante de cosas que no se decían. En nuestra casa el silencio nunca era paz. Era la pausa antes del trueno, la presión que aumentaba. Mark no se ha movido. Está sentado en el sillón frente a mí, con las manos apoyadas en las rodillas. Me mira, pero su mirada es distante, como si estuviera viendo una película de mi vida desarrollarse detrás de mis ojos. No puedo leer su expresión. No es ira, no es lástima. Es una quietud que nunca antes había visto en su rostro. Ahora soy una extraña para él, una mujer que construyó una vida con él sobre una base de mentiras. La historia ha salido a la luz, un animal salvaje que he mantenido enjaulado durante 12 años, y ya puedo sentir el arrepentimiento, agudo y frío, empezando a invadirme. Debería haberlo mantenido encerrado, debería haberlo dejado morir de hambre. El reloj de la repisa hace tic-tac. Cada sonido es un pequeño martillazo contra el silencio. Tic. Mentiste. Toc. Eres un fraude. Me preparo. Por fin se mueve. Es un movimiento lento y deliberado. Se levanta de la silla y camina hacia la ventana. De espaldas a mí. De espaldas. La misma visión que tenía de mi padre. Una columna recta, unos hombros, un giro total y completo. Se me corta la respiración. Se me congelan los pulmones. Este es el momento en que pierdo todo lo que he construido por lo único que destruí. Tengo 24 años de nuevo, de pie en un pasillo oscuro, viendo al único hombre que se suponía que debía protegerme elegir un plato de comida. Mi propio esposo. ¿Se va a ir? Por supuesto que sí. Cierro los ojos, esperando el sonido de sus pasos hacia la puerta, pero no llegan. El silencio se extiende, cambia. La terrible presión zumbante comienza a retroceder, reemplazada por algo más, algo pesado por la tristeza. Cuando finalmente se da la vuelta, su rostro está destrozado. Es un paisaje de dolor. Sus ojos están enrojecidos, su boca es una línea tensa. Me mira de verdad. Y lo primero que dice no es sobre la mentira, no es sobre el dinero, no sobre los años de engaño. Su voz es áspera. Tu hermano. Solo puedo asentir. Cuando él, en el pasillo, traga saliva y su nuez de Adán se balancea. Parece que no puede terminar la frase. No tiene que hacerlo. Tuve la mejilla hinchada una semana, digo. Mi voz es un fantasma, delgada y aguda. Me volví bueno con el maquillaje. Un músculo salta en la mandíbula de Mark. Es un destello de violencia tan ajeno a su rostro que es impactante. Es la ira que nunca me permití. Mira de mi cara a la puerta principal,
como si de alguna manera pudiera retroceder 12 años en el tiempo y estar en ese pasillo conmigo. Y tu padre, dice, su voz baja, peligrosa. Lo vio. ¿Dijiste que lo vio? Lo vio. Y simplemente volvió a la mesa. No es una pregunta, es una declaración de incredulidad, de horror. No quería que su filete se enfriara, susurro. El detalle suena patético, absurdo, pero era la verdad. Era lo más importante del mundo en ese momento. Mark emite un sonido, un agudo y gutural ruido de disgusto. Se frota la cara con la mano, paseando por el pequeño espacio entre la ventana y el sillón. Parece un animal enjaulado. Mi animal. Mi gentil y amable Mark, lleno de una furia justificada, que es completamente por mí. Es tan extraño que no sé qué hacer con él. Deja de pasearse y me mira, sus ojos clavándome en el sofá. Bien, dice la palabra agudo. Me alegra que hayas aceptado el dinero. Espero que hayas aceptado más. Me estremezco. La validación es tan inmediata, tan absoluta, que se siente como un golpe. Esperaba un juicio. En cambio, él es mi cómplice. Fueron poco menos de 3,000, digo con voz temblorosa. Debería haber vaciado las cuentas, murmura, dándose la vuelta de nuevo. No se va, está pensando, está procesando, está encajando a la Hannah que conoce desde hace 7 años, con la chica que se escapó de la ventana de su habitación, con una vida robada en la mochila. Espero, sé que viene la siguiente parte, la parte difícil, la parte sobre él. Se da la vuelta, su rostro ahora más suave, la ira reemplazada por una profunda y dolorosa tristeza. Hannah. Lo sé, digo interrumpiéndolo. Necesito decirlo. Te mentí, Mark, desde el día que nos conocimos. Me dijiste que estaban muertos, dice. Su voz no contiene condenación. Contiene un profundo dolor. El dolor de un hombre que sin saberlo le ha estado diciendo a la gente que su esposa es huérfana. Un hombre que ha llorado fantasmas. Las lágrimas que no sabía que tenía comienzan a brotar. Lo estaban, me ahogo. Lo están. Esa chica la que vivía en esa casa. Murió esa noche. Tuve que matarla para salir. La enterré. Fui a un juzgado y la enterré legalmente. Y cuando te conocí tenía tanto miedo. Tenía tanto miedo de que si la vieras, si siquiera supieras que existía, verías lo rota que estaba. Verías el desastre, el daño. Las lágrimas caen ahora, calientes y silenciosas. No las seco. Quería que tuvieras a alguien completo, susurro. No, no las sobras. El espacio entre nosotros es de 1 metro de alfombra, pero se siente como un abismo de 1 milla de ancho. Acabo de confesar que no creo ser lo suficientemente buena para él, que nunca pensé que lo fuera. Acorta la distancia en 2 largas zancadas. No se sienta. Se agacha frente a mí, de modo que sus ojos están a la altura de los míos. Sus manos grandes y cálidas suben para ahuecar mi rostro, sus pulgares limpiando suavemente las lágrimas de mis mejillas. Su toque es lo más amable que he conocido. Es lo opuesto a un puño, es un ancla. Hannah, dice con la voz cargada de emoción, no hay nada roto en ti. ¿Me oyes? Nada. Niego con la cabeza, un sollozo atascándose en mi garganta. Sí, lo hay, insiste. Su mirada firme, inquebrantable. Sobreviviste, saliste. Eso no está roto. Es la maldita cosa más fuerte que he escuchado en mi vida. Me mira a los ojos. Mentir. Duele, Hannah. No fingiré que no. Pero lo entiendo. Te miro y veo a la chica que tuvo que hacerse pequeña para estar a salvo. La chica que tuvo que planear una fuga de una prisión que todos los demás llamaban hogar. Apoya su frente contra la mía. Su aliento es cálido. Huele a café, jabón y hogar. Huele a todo aquello hacia lo que yo corría. No te merecían, dice con un gruñido bajo, ni por un segundo. Tu madre, tu hermano y tu padre. Dios, por su silencio, sobre todo, Él entiende el silencio, el veneno específico de la inacción de mi padre. Lo siento mucho, sollozo, las palabras se me escapan. Siento mucho no haber confiado en ti. Shh, murmura, atrayéndome hacia sus brazos. Me derrumbo contra su pecho, con la cara enterrada en su camisa, y por fin, me suelto.
El dolor que he cargado durante 12 años, el peso solitario y secreto de todo, sale a borbotones. Es feo y desgarrador, pero Mark me sostiene. Me sostiene durante todo, su mano acariciando mi cabello, su otro brazo como una barra sólida sobre mi espalda, protegiéndome. Siento que pasan horas. Cuando mis sollozos finalmente se calman en respiraciones temblorosas, él se aparta suavemente, aunque no me suelta. Esa conversación que tuvimos, dice en voz baja, sobre un bebé, sobre que tenías miedo. Asiento sin confiar en mi voz. Por eso, dice, es una afirmación, no una pregunta. No tenías miedo de ser madre, tenías miedo de ella, tu madre. Lo miro con los ojos muy abiertos. Él lo ve todo, me ve. Hannah, dice, con la voz firme y llena de una promesa que parece más sagrada que nuestros votos matrimoniales. Nuestra familia no será nada de eso. Nuestro hijo solo sabrá lo que se siente al ser querido, al estar a salvo. Nuestra casa será un hogar, no un escenario, y no habrá secretos. Me abraza de nuevo. No hay ninguna parte de ti que tengas que ocultarme. Ya no, te tengo. Le rodeo el cuello con los brazos, aferrándome como si fuera lo único sólido en un mundo que acaba de salirse de su eje. El peso sigue ahí. Siempre será parte de mi historia, pero por primera vez no lo llevo sola. Él me abrazó, y por primera vez en 12 años no estaba sola en esa casa. El silencio que sigue es diferente. No es el silencio pesado y expectante de mi infancia, el que flota en el aire antes de una tormenta. Este silencio es pleno, es la quietud de una habitación después de que ha bajado la fiebre. Todo el ruido de los últimos 12 años se ha dicho en voz alta, y ahora simplemente flota allí, un fantasma hecho de palabras. Observo a Mark. Tiene las manos apretadas en puños sobre las rodillas, los nudillos blancos. Su mandíbula es una línea dura, el músculo tiembla. No me mira. Tiene la vista fija en la veta del suelo de madera, en un lugar donde el perro lo arañó hace años. Nunca había visto esta mirada en su rostro. No es ira hacia mí, es algo más, algo antiguo y protector. Finalmente deja escapar un suspiro, un sonido entrecortado y agudo. Hannah, dice. Su voz es áspera, dice mi nombre real, y suena extraño y perfectamente correcto a la vez. Sigue sin mirarme, solo niega con la cabeza, un movimiento pequeño y tenso. Simplemente se dio la vuelta. Asiento aunque no puede verlo. Sí. Vio lo que hizo Evan, sí. Y regresó a la mesa. Las palabras son planas, la declaración de un hecho, mi hecho, sí, susurro. La palabra es apenas aire. Es entonces cuando finalmente me mira. Sus ojos son oscuros, furiosos. La furia que vi antes sigue ahí, pero ahora tiene un objetivo. Un espacio tranquilo y vacío donde debería haber estado un padre. De todo esto, dice, su voz baja y peligrosa, de todas las cosas que me acabas de decir. Esa es la única. Eso es lo que me hace querer. No termina. No tiene que terminar. Pasé 12 años pensando que el golpe fue lo peor. O lo que dijo mi madre. Pero Mark lo sabe. Escuchó toda mi historia, toda la horrible sinfonía de mi familia, e inmediatamente encontró la nota más suave, la más dolorosa, la de alejarme. Una lágrima que no sabía que me esperaba resbala por mi mejilla. No la seco. Por primera vez, no lo siento como una debilidad. Mark abre los puños y me toma la mano. Sus dedos están cálidos y se aferran a los míos, aferrándose con fuerza. Un salvavidas. Nos quedamos así un buen rato, solo respirando. El reloj de la repisa hace tic-tac. Un sonido constante y normal en un mundo que acaba de inclinarse sobre su eje. El dinero, dice finalmente. Su voz es más suave ahora. Me estremezco. Es la única parte que todavía siento como un delito. Mi delito. Lo sé, digo. No, me aprieta la mano. Hannah, ¿alguna vez lo denunciaron? ¿Te persiguieron por ello? Niego con la cabeza. No, sabía que no lo harían. ¿Cómo? Pienso en los libros de contabilidad de mi padre, sus columnas perfectas, sus cuentas equilibradas, su absoluta devoción a una vida tranquila y ordenada, incluso si esa vida era una mentira.
Mi padre llevaba las cuentas del negocio, todas las cuentas familiares. Habría encontrado la discrepancia en una semana. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Porque hacer algo habría sido ruidoso, explico. Habría significado contárselo a mi madre. Habría significado preguntas, una explosión. Habría significado admitir que la hija callada, la buena, era una ladrona, que tenía una razón para huir. Se hace evidente incluso mientras lo digo. Fue más fácil para él simplemente arreglarlo. Mover las cifras, cubrir la pérdida y nunca jamás mencionarlo. Fingir que nunca sucedió. Mi voz es plana. Esa era su especialidad. Su silencio fue una respuesta. Siempre. Mark asiente lentamente procesando. Ve el patrón, ve al hombre. ¿Y un reporte de persona desaparecida? Pregunta. Nunca. ¿Estás seguro? Positivo, digo. Para mi madre, tener público lo era todo. Una familia perfecta era la misión de su vida. ¿Una hija fugitiva con dinero robado? Es una historia confusa. Es una mancha. Preferiría una hija muerta que una desobediente. Es una narrativa más limpia. Miro nuestras manos entrelazadas. Le decía a la gente que me iba de viaje, que me estaba encontrando a mí misma, estoy segura. Algo vago y romántico que la hacía parecer una madre bohemia y comprensiva. La mentira es tan fácil de imaginar, tan perfecta, Laura. Así que simplemente te dejaron ir, dice Mark. No es una pregunta, es una conclusión, un juicio. Me dejaron ir, confirmo. El peso de su mano en la mía es lo único que me mantiene aquí, en esta habitación, en esta vida. Es un ancla. Hannah Birch, dice, probando el nombre. Me dedica una pequeña sonrisa triste. Me gusta, te queda bien. Lo encontré en un libro, admito. Sonaba sólido, enraizado. Lo es. La confesión ha terminado, la historia está contada, pero el secreto no es algo ordenado que se pueda guardar en una caja. Es un gas. Ha llenado la habitación, ha llenado el espacio entre nosotros, y ahora tenemos que aprender a respirarlo. Mark, empiezo con la voz temblorosa. Esto cambia las cosas. Es la pregunta que me ha aterrorizado durante 8 años. Gira su cuerpo completamente hacia mí en el sofá. Usa la otra mano para ahuecar mi mandíbula, su pulgar acariciando la única lágrima en mi mejilla. Su toque es tan suave que me duele el pecho. Cambiar las cosas, repite, sus ojos buscando los míos. Hannah, mírame. Lo hago. Sobreviviste a una guerra que ni siquiera sabía que estabas luchando. Saliste de una prisión que no podría haber imaginado. Lo hiciste todo sola. Construiste una vida. Me encontraste. Me dejaste amarte. Incluso con todo eso, ese veneno que llevabas. Sus propios ojos brillan ahora. Lo único que cambia, dice, su voz cargada de emoción, es que ya no tienes que llevarlo sola. Nunca. ¿Me oyes? Solo puedo asentir. Un sollozo se libera, fuerte en la habitación silenciosa. No es un sollozo de dolor, es alivio. Son 12 años de respiración contenida abandonando mi cuerpo de golpe. Me atrae hacia su pecho y me dejo doblar hacia él. Sostiene mi cabeza contra su hombro y simplemente lloro. Lloro por la chica de 16 años con la cara dolorida por sonreír demasiado. Lloro por la mujer de 24 años que sale por una ventana. Lloro por el desconocido en un autobús, destruyendo el último vínculo con una vida que nunca fue realmente suya. Él simplemente me abraza, no dice no llores, no dice está bien, simplemente deja que me rompa y sostiene los pedazos. Finalmente, las lágrimas disminuyen, mi respiración se normaliza, estoy apoyada en él, agotada y vacía pero limpia. Recuerdo cómo empezó todo esto. La conversación parece de hace una vida. Nuestra familia, susurro contra su camisa. Él sabe a qué me refiero. Se aparta lo suficiente para mirarme. Nuestra familia, asiente con voz firme. Tú y yo, y cualquiera que queramos incluir en ella. Hace una pausa y su expresión se suaviza. Ahora lo entiendo, ¿sabes? ¿Por qué tenías tanto miedo? La idea de la familia, para ti, significa algo completamente diferente. Significa una jaula, digo. Las palabras saliendo apagadas.
significa secretos, cáscaras de huevo y esperar a que algo se rompa. Lo sé, me besa la frente, pero eso no es lo que será para nosotros. Nuestra familia será un puerto seguro, Hannah. Será un lugar donde no tendrás que estar callada, un lugar donde podrás estar enojada, un lugar donde nadie, nunca, nunca te dará la espalda. Su promesa se posa sobre mí. No es un cuento de hadas, es una promesa. Ahora estoy cansada. Un agotamiento profundo y agotador que el sueño no curará. Este es el cansancio de un largo viaje que finalmente termina. Ya no soy Hannah con el secreto, solo soy Hannah, la esposa de Mark. Una mujer a la que le gusta el olor de la lluvia y las novelas de Jane Austen. Una mujer que cambió su propio nombre, una mujer que sobrevivió. El secreto se ha ido y en su lugar solo hay esto, el peso de su mano en la mía, el sonido constante de su respiración. Aire. Por primera vez en 12 años puedo respirar. Las palabras flotan en el aire entre nosotros. No te rompieron. Los brazos de Mark son una jaula, pero no del tipo con el que crecí. Esta es segura. Es una fortaleza construida a mi alrededor. Y por primera vez en 12 años, las paredes de mi propia prisión se han ido. El secreto ha salido a la luz. Es un fantasma que finalmente ha abandonado la habitación. Estoy muy, muy cansada. Es un cansancio diferente al que estoy acostumbrada. No es el agotamiento pesado y doloroso de cargar con algo que no te pertenece. Este es un cansancio limpio, el tipo de cansancio que sientes después de una larga carrera, cuando tus pulmones arden y tus músculos están agotados, pero sabes que te has ganado el descanso. Aprieto mi cara contra su pecho. La tela de su camisa es suave. Huele a él, a nuestro hogar. Es el olor de la seguridad. Lo respiro profundamente. Mi propia respiración es irregular, algo estremecedor. Hannah, dice. Su voz un retumbar bajo contra mi oído. Mírame. No quiero. Quiero quedarme aquí, escondida. Pero lo hago. Me aparto lo suficiente para ver su rostro. Sus ojos están oscuros con una furia que no es por mí, es por ellos. Para la chica del pasillo, para el chico en la mesa, para la mujer que tuvo que robarse la vida. El dinero, dice. Su voz es baja, pero tensa. Eso es lo que tenías tanto miedo de decirme, ¿no? Los $3,000. Solo puedo asentir. La vergüenza se siente pequeña ahora, ridícula. Una piedra al lado de la montaña de todo lo demás. Dios mío, susurra. Sacude la cabeza, un movimiento lento e incrédulo. Eso no es robo, Hannah. Eso fue una indemnización. Eso fue un pago atrasado por tener que sobrevivir a esa casa. Sus palabras son un bálsamo, alisan una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Me acerca más a él de nuevo. Su mano sube para acunar la parte posterior de mi cabeza. ¿Alguna vez te buscaron? ¿Llamaron a la policía? No. La palabra es pequeña pero segura. Sabía que no lo harían. El mundo perfecto de mi madre no podía tener una hija desaparecida, una hija fugitiva, una ladrona. Una audiencia lo era todo para ella, y la historia de una familia rota era una que jamás contaría. Era más fácil borrarme, era más limpio, y mi padre solo quería silencio. Pagar a la policía, responder preguntas, lidiar con el desastre, todo era demasiado ruidoso. Para él era más fácil simplemente dejarme ir. Un precio de $3,000 por la paz. Su silencio siempre era una respuesta. Sabía que no lo harían, repito, esta vez a Mark. Asiente con la mandíbula apretada, porque los habría hecho quedar mal. No era una pregunta. Él entiende. De verdad entiende. Es como si lo hubiera vivido conmigo. Solo por escuchar. El alivio es tan inmenso que me marea. Nos quedamos así un buen rato, simplemente respirando la tranquilidad de nuestra sala de estar. El reloj en la repisa hace tic-tac. Un sonido constante y suave. Es un sonido que me encanta. En mi antigua casa, el tic-tac de un reloj era una cuenta regresiva para la siguiente explosión. Aquí es solo tiempo, pasando sin peligro. Mark finalmente me suelta. Sus manos se posan en mis hombros. De acuerdo, dice en voz baja. De acuerdo. Es el sonido de él procesando, cambiando de marcha. Entonces, Hannah Birch es tu nombre legal.
Sí, lo cambié en cuanto cumplí 25. Ahorré para ello. Y no saben dónde estás. No, no tienen ni idea. Mira alrededor de nuestra sala, la vida que hemos construido, las fotos en la estantería, nosotros de excursión, nosotros en la playa, el día de nuestra boda. La tonta olla de barro que hice en una clase de cerámica que usa para sus bolígrafos. Todas las pequeñas y perfectas piezas de una vida de la que no saben nada. Su mirada se suaviza. Bien. La palabra es simple, final. Sigo su mirada hacia la foto de la boda. En ella me río. Una risa de verdad, amplia e inexperta. Echo la cabeza hacia atrás y Mark me mira con una sonrisa tan llena de amor que es un ancla. Un recuerdo parpadea, inesperado. Tenía 16 años. Mi madre había reservado una sesión de retrato familiar. Fue, por supuesto, una pesadilla. Hannah, por Dios, sonríe, susurró con su propia sonrisa estirada y perfecta. Te ves miserable. Me sentía miserable. Evan me había empujado contra la pared esa mañana porque había usado lo último de la leche. Me dolía el hombro. Mi padre me observó y luego pasó una página del periódico. Intenta parecer que amas a tu familia, ordenó mi madre con la voz como un siseo de estática. El fotógrafo, un joven nervioso, no dejaba de ajustar las luces, intentando ignorar la tensión, tan densa que me ahogaba. Recuerdo la sensación de dolor en la cara por contener una sonrisa que no era mía. El recuerdo se disuelve, dejando atrás la tranquilidad de mi sala. Vuelvo a mirar la foto de Mark y yo. Esa mujer, la de la sonrisa real, soy yo. Todavía no me acostumbro a ella. ¿Qué estás pensando?, pregunta Mark, trazando una línea en mi hombro con el pulgar. Que nunca he sido más feliz que en esa foto, digo. La verdad se siente sólida, real. Sonríe, una pequeña y triste sonrisa. Necesitamos hacerte más fotos como esa. Entonces me doy cuenta de algo. Dijo, nosotros. No dijo, tú necesitas ser más feliz. Dijo nosotros. Durante 12 años, este secreto fue algo solitario. Mi carga, mi vergüenza, mi plan de escape. Yo me fui. Yo robé el dinero. Yo cambié mi nombre. Era una historia con un solo personaje. Ahora hay dos. El peso sobre mis hombros no solo se siente más ligero, se siente compartido. Lo está sosteniendo conmigo. ¿Qué pasa ahora?, susurro. Es la pregunta que se ha estado escondiendo detrás de todas las demás. Ahora que la historia está contada, ¿cambia algo? Nada, dice inmediatamente. No tiene que pasar nada. Esta es nuestra vida. Estás a salvo aquí. Hace una pausa. Su expresión se vuelve seria. Pero deberíamos hablar de ello. Los y sí. Los y sí. Pasé años reprimiéndolos. ¿Y si me encuentran? ¿Y si los veo en la calle? ¿Y si aparece una carta un día? ¿Y si tenemos hijos? La pregunta se escapa antes de que pueda detenerla. Es el y si, más grande de todos. Un futuro que deseo tanto que duele, pero que está enredado en un pasado del que huí. Mark no se inmuta. Me mira, su mirada firme. Entonces nuestros hijos tendrán un par de abuelos. Los míos tendrán una familia amorosa. Nunca conocerán el miedo que tú conociste, te lo prometo, Hannah. Nunca permitiremos que eso suceda. Lo dice con tanta seguridad, con un poder protector tan absoluto. Está construyendo la fortaleza más alta, más fuerte, ya no solo para mí, para un futuro que es nuestro. Asiento una lágrima que no sabía que estaba allí, resbalando por mi mejilla. La seca con el pulgar. Tu tía, dice de repente. Marlene, ¿y ella? Todavía te envía esas tarjetas de cumpleaños, ¿verdad? Asiento. Llegan una vez al año, dirigidas a Hannah Miller, a mi viejo apartamento de hace una década. ¿Cómo encontró esa dirección? No lo sé. Me las reenvían, una sola tarjeta estéril, con un mensaje florido sobre el perdón y la familia. Te extrañamos. Es hora de olvidar el pasado. Una llave para reiniciar un temporizador que se agotó hace 12 años. Vamos a devolver el siguiente, dice Mark. Su voz es tranquila. Devolver al remitente. No existe tal persona. Es algo tan pequeño, una pieza de correo de vuelta, pero se siente monumental. Es una acción, una línea trazada. No solo yo, escondiéndonos y corriendo, sino nosotros, manteniéndonos firmes. De acuerdo, digo.
Mi voz no tiembla. De acuerdo. Me atrae hacia él y esta vez me hundo por completo. El cansancio puro se instala en lo más profundo de mis huesos. La historia está contada. El secreto se ha ido. Y en su lugar está esto. La habitación silenciosa. Su mano en la mía. El espacio para finalmente respirar. El silencio que sigue a mi confesión es un tipo de quietud diferente. No es la quietud pesada y expectante de mi hogar de la infancia, llena de cosas por decir. No es la quietud vacía de mis primeros años en Cedar Ridge, el sonido de una vida limpia. Este silencio es suave, es el sonido del mundo volviendo a su lugar, pero con una nueva forma. Sigo acurrucada en el sofá y el brazo de Mark es un peso sólido a mi alrededor. No se ha movido, simplemente me sostiene, su pulgar acariciando lentamente mi hombro. El televisor es un espejo negro al otro lado de la habitación. La historia ha terminado. Ha salido. Está flotando en el aire entre nosotros. Un fantasma al que finalmente he permitido salir a la luz. Estoy tan cansada. Un agotamiento profundo que se siente como si hubiera estado esperando 12 años para reclamarme. Hannah, dice Mark. Su voz es suave, un retumbar bajo contra mi oído. No respondo, solo me inclino hacia él, respirando el aroma de su camisa. Ropa limpia y él, seguridad. Dijiste que robaste el dinero, dice. No es una acusación, es una aclaración. Una pequeña parte de la historia que está recogiendo y examinando cuidadosamente. Asiento con la cabeza contra su pecho. Poco menos de $3,000. Mi voz es áspera, me aclaro la garganta. Estaba en una caja de seguridad en el armario de mis padres. Dinero de emergencia. Para las apariencias, creo. Para que mi padre pudiera decir que lo tenía. Recuerdo la sensación del frío metal en mis manos esa noche. El pequeño clic de la llave que había encontrado hace años. No era un plan hasta que fue el único plan. Mark se queda callado por un momento. Puedo sentir el pensamiento dando vueltas en su mente. Así que cuando desapareciste, dice lentamente, y el dinero se había ido. Sabían que no ibas a volver. Sabían que te fuiste a propósito. Sí. Y nunca llamaron a la policía. No, digo. Una audiencia lo era todo para mi madre. Una hija desaparecida. Unos ahorros robados. Eso no formaba parte de la imagen perfecta. Era más fácil dejar que desapareciera. Era más limpio. Era más fácil fingir que nunca existí. Mark me acerca un poco más. Sus pérdidas, Han. Su pérdida. Sus palabras son simples. Son un bálsamo. Cierro los ojos. Por primera vez siento que realmente podría dormir sin el peso de todo esto presionando mi pecho. Así que, aquí estoy. Al día siguiente, despertar se siente diferente. La luz que se filtra a través de las persianas parece más brillante. Lo primero que noto es la respiración constante de Mark a mi lado. Giro la cabeza sobre la almohada y simplemente lo observo. Su rostro está relajado en el sueño, la pequeña línea de preocupación entre sus cejas suavizada. Él lo sabe. Conoce cada parte fea y rota de mí. Y sigue aquí. El pensamiento es tan enorme, tan radical, que siento que podría abrirme de nuevo, pero esta vez sería de alivio. Me deslizo fuera de la cama y me dirijo a la cocina. Las tablas del suelo están frescas bajo mis pies. Hago lo que hago, muelo los granos de café, lleno la máquina de agua, presiono el botón. El olor llena nuestra pequeña cocina, un ritual de normalidad, de la vida que construí, la vida que nosotros construimos. Cuando Mark entra unos minutos después, con el pelo despeinado por dormir, no dice nada, simplemente me rodea con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro mientras esperamos a que termine de hacerse el café. Su abrazo se siente diferente hoy, no más amoroso, sino más completo. Ya no hay más paredes, no más habitaciones cerradas dentro de mí. Buenos días, murmura en mi cabello. Buenos días, susurro de vuelta. Y lo es una nueva mañana. La semana pasa en la neblina de esta nueva realidad. Es extraño, nada ha cambiado, pero todo es diferente. Cuando Mark me pregunta sobre mi día, la pregunta se siente más ligera.
Cuando me río de algo en la televisión, el sonido se siente más mío. El secreto era un veneno, una dosis baja que me había estado administrando todos los días durante 12 años. Ahora que se ha ido, me doy cuenta de lo enferma que me puso. Mi cumpleaños es en 2 semanas. Nunca me ha gustado mi cumpleaños. Durante 12 años ha sido un día de pavor silencioso, marcado solo por la inevitable llegada de la tarjeta de la tía Marlene. Un fantasma de color pastel en mi puerta. Un recordatorio. Este año, Mark y yo tenemos un plan. Devolver al remitente. Suena tan simple, tan pequeño, pero pensarlo me envía un temblor de miedo y euforia a través de mí. No se esconde, no huye, es una respuesta. La tarjeta llega un martes, 4 días antes de mi cumpleaños. Lo veo en cuanto abro el buzón. El sobre color crema, de aspecto caro. La familiar y ondulada letra cursiva de mi tía. Hannah Birch. 142 Willow Creek Lane. Cedar Ridge. Or. Se me corta la respiración. Mi mano se cierne sobre ella, el metal del buzón frío contra mis nudillos. Es solo papel, no puede hacerme daño, pero mi corazón golpea contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Este es el recuerdo muscular del miedo. Lo tomo, junto con algunos billetes y una circular, y regreso adentro. Mi mano tiembla. Coloco el correo en la encimera de la cocina. La tarjeta está encima, luciendo inofensiva. Un caballo de Troya en rosa pastel. La miro fijamente. Pienso en la tía Marlene sacándola. Su voz suave y melosa en su cabeza, mientras escribía las palabras dentro. Solo quería que supieras que estamos pensando en ti. Extrañamos a nuestra niña. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. La disculpa fue solo una llave para reiniciar el cronómetro. Sus tarjetas eran lo mismo, una llave para abrir la puerta que había clavado. Cuando Mark llega a casa, la ve al instante. Ni siquiera tiene que preguntar. Ve mi expresión, la rigidez de mis hombros, se acerca al mostrador y mira el sobre. Llegó, dice. Asiento con la cabeza. Pasa la mirada de la tarjeta a mí. Sus ojos están oscuros con una ira protectora a la que todavía me estoy acostumbrando. Una ira por mí. ¿Lista?, pregunta en voz baja. Respiro hondo. Creo que sí. No me apura. Espera a que guarde mi maletín, a que me cambie la ropa de oficina por una sudadera suave. Espera a que sea yo quien vuelva a coger la tarjeta. El sobre pesa, lleno del peso de sus expectativas, de su negación. Mark saca un rotulador negro grueso del cajón de los trastos, le quita la tapa y lo deja en el mostrador junto a mí. No se ofrece a hacerlo por mí, sabe que tiene que ser mi mano, mi elección. Tomo el rotulador. El plástico es suave en mi agarre. Por un segundo vuelvo a tener 16 años. Mi mano tiembla mientras giro la cerradura de la puerta de mi habitación, el único espacio en el mundo que era mío. Tengo 24, mis nudillos blancos mientras agarro el asa de mi mochila de emergencia. Pero ya no soy esa chica. Soy Hannah Birch. Tengo 36 años. Soy una esposa. Estoy a salvo. Soy amada. Mi mano es firme mientras trazo una línea limpia y nítida a través de mi propia dirección. Luego, en letras grandes y de imprenta que no se parecen en nada a la tímida escritura que me enseñaron de niña, la escribo. Devolver al remitente. 2 palabras. Se siente como un grito que he estado conteniendo durante una década. Lo escribo de nuevo, justo debajo. Devolver al remitente. No hay tal persona en esta dirección. Es cierto, en cierto modo. La persona a la que le escriben ya no existe. Murió la noche que salió por la ventana de su habitación. Nací en un autobús rumbo al oeste. Volví a tapar el marcador. El clic resonó en la silenciosa cocina. Miré a Mark. Su rostro estaba lleno de un orgullo feroz y silencioso que me quemaba los ojos. Extiende la mano y me coloca un mechón de pelo detrás de la oreja. Bien, dice. Solo esa palabra. A la mañana siguiente caminamos juntos hasta el buzón de la esquina antes de ir a trabajar. Sostengo la tarjeta. Ahora se siente impotente. Solo un trozo de papel con algo de tinta. Jalo la pesada ranura de metal. Gime en protesta. Deslizo el sobre dentro y lo suelto. El ruido metálico que hace al golpear el fondo de la caja es el sonido más satisfactorio que he escuchado. Una puerta cerrándose. Una última palabra.
Caminamos de regreso a la casa tomados de la mano, el aire de la mañana fresco y puro. El mundo se siente más amplio. Esa noche, por primera vez, hablamos de ello. El futuro, el que siempre tuve demasiado miedo de imaginar por completo. Quiero ser mamá, digo. Las palabras se sienten extrañas y frágiles en mi lengua. Estamos en la cama, las luces están apagadas y la oscuridad hace que sea más fácil ser valiente. De verdad que sí, Mark, pero... Espera, sabe que hay un pero. Mi madre era un agujero negro, susurro. Ella simplemente lo consumía todo, todo el aire, toda la luz. Me enseñó que el amor era un arma, que los hijos eran accesorios. ¿Cómo construyo una familia cuando ese es mi plan? ¿Y si está en mí? ¿Y si los rompo como ella me rompió a mí? El miedo es frío y agudo, un trozo de hielo en mis entrañas. Mark se gira sobre su lado para mirarme. No puedo ver su expresión en la oscuridad, pero puedo sentir su calidez, la intensidad de su concentración. Hannah, dice, y su voz es la cosa más firme que he conocido. Mira nuestra vida, mira esta casa. ¿Es ruidosa? ¿Está llena de ira? ¿Tienes que hacerte pequeño para caber dentro? No, digo en voz baja. ¿Tengo que ganarme tu amabilidad todos los días? ¿Llevas un registro de puntuación? No, por supuesto que no. Entonces ya tienes tu respuesta, dice. No eres ella. Eres lo más alejado de ella. Eres la mujer que aprendió a sobrevivir en un lugar sin amor. Y luego saliste y aprendiste a construirlo desde cero. No tenías un plano, Han. Dibujaste el tuyo propio. Lágrimas que no sabía que estaban ahí comienzan a deslizarse por mis sienes y mi cabello. Extiende la mano, encontrando mi mejilla. Su pulgar limpia suavemente las lágrimas. Dibujaremos el resto juntos, dice. Nuestra propia familia, nuestras propias reglas. No habrá puertas cerradas, ni cenas silenciosas, ni gritos inaudibles. Lo prometo. Le creo. Tumbada allí en la oscuridad, a salvo en la vida que elegí, finalmente empiezo a creer que podría ser posible. El pasado es parte de mi historia, ahora lo sé, pero tal vez, solo tal vez, no llegue a ser el final. La puerta metálica del buzón se cierra de golpe. El sonido es fuerte en el aire tranquilo de la tarde. Final. Está hecho. Siento la mano extraña, vacía y ligera. Durante 12 años, ese sobre fue un peso en mi casa, durante unos días cada octubre. Un fantasma de papel. Ahora el fantasma se ha ido, devuelto a su origen. Veo la mano de Mark encontrar la mía, sus dedos envolviéndose en los míos. No dice nada. Simplemente se aferra, un ancla cálida y sólida. Caminamos de vuelta al coche. El silencio entre nosotros no es pesado, es vigilante, esperando. Me deslizo en el asiento del copiloto, el cuero fresco contra mi piel, observo el anémico paisaje otoñal, cielo gris, hierba marrón, todo parece contener la respiración, y yo contengo la mía. Mi mente es una agenda frenética, pasando imágenes de mi tía Marlene. Su nombre sabe a sacarina y decepción. La recuerdo al teléfono después de una de las malas noches de Evan. Debía de tener 16 años. Me había tirado un libro a la cabeza por pasar la página del mío demasiado fuerte mientras veía la tele. Falló, golpeando la pared con un golpe sordo y espantoso. Mi madre había gritado a mí por provocarlo. Mi padre simplemente se había levantado y había subido el volumen del televisor. Más tarde sonó el teléfono. Siempre era Marlene. Hannah, cariño, su voz era como un jarabe cálido y pegajoso. Tu madre llamó. Está muy alterada. Me quedé callada. Ya sabes cómo se pone Evan. Tienes que ser la tranquila, la persona más grande. La esquina del libro había sido afilada. Me habría abierto la piel. Solo discúlpate, cariño, por la familia. Solo suavízalo todo. La disculpa fue la clave que reinició el temporizador de la bomba. Mi parte en esto, mi trabajo, tragarme la metralla y decir que sentía la explosión. Ahora he devuelto la bomba. ¿Estás bien?, pregunta Mark, su voz sacándome del recuerdo. Está mirando la carretera, pero sé que en realidad me está mirando a mí. Asiento, pero es mentira. No estoy bien. Estoy aterrorizada. Una parte de mí, la pequeña parte asustada que vivía en el dormitorio de mi infancia, está gritando. Me está diciendo que acabo de cometer el mayor error de mi vida.
No toques al oso, Hannah. Solo hazte la muerta hasta que desaparezca. Pero ya no me hago la muerta. Los primeros días son los peores. Cada vez que mi teléfono vibra, mi estómago se desploma. Miro la pantalla con una sensación de pavor tan densa que siento que podría ahogarme con ella. Siempre es una notificación de las noticias o un mensaje de un amigo de la biblioteca. Nunca un número desconocido. Todavía no. El sonido del camión del correo en nuestra calle se convierte en un heraldo de ansiedad. Oigo el rugido de su motor, el familiar chirrido de sus frenos, y mi corazón comienza a latir contra mis costillas. Un pájaro frenético, atrapado, espero el tintineo revelador de la ranura en nuestra puerta principal. Mark comienza a recoger el correo antes que yo. Entra, deja la pila de catálogos y facturas en el mostrador y me da una breve mirada tranquilizadora. Nada. Pasa una semana, luego 2. El aire en nuestra casa comienza a sentirse tenue. Me encuentro conteniendo la respiración sin darme cuenta. Estoy cansado todo el tiempo, un agotamiento profundo y agotador por estar en alerta máxima. He vivido con un zumbido bajo de ansiedad durante 12 años, pero esto es diferente. Esto es un rugido, como estática antes de una tormenta eléctrica. Una noche estaba lavando platos y Mark se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos. Apoyó la barbilla en mi hombro. «Hay silencio», susurré. «Sí», dijo con la mirada fija en mi pelo. «Sí». «Hay demasiado silencio. Este silencio no es paz. Parece una estrategia, el tipo de silencio favorito de mi madre. Usaba el silencio para castigar, para controlar, para ponerte frenético, para llenarlo de disculpas y promesas. No podía hacer que una casa se sintiera como una tumba con solo callar. Estoy esperando que haga algo, que Marlene la llame, que empiece la actuación, que las llamadas frenéticas, los correos pasivo-agresivos enviados desde una cuenta nueva, que me encuentren. El robo del dinero fue mi escudo. Sabía que lo verían como un delito, no como un grito de ayuda. Fue una traición que podían entender. Ella nos robó. Era una narrativa limpia y simple para ellos. Les permitió ser las víctimas. Les permitió estar enojados en lugar de preocupados. Les dio una razón para no mirar. Pero devolver la tarjeta, eso no era parte de la historia. Era yo, Hannah Birch, respondiéndoles. Y nunca, jamás toleraron eso. 3 semanas después de enviar la tarjeta sucede. Es tarde, casi las 11, un martes. Estamos en la cama, leyendo. La casa se asienta a nuestro alrededor, gimiendo suavemente con el viento. Entonces, los faros de un coche atraviesan la pared de nuestra habitación, iluminando el techo antes de desaparecer. Un coche ha entrado en nuestra entrada. Me quedo paralizada. Mi libro se me resbala de las manos. Mark me mira. Su expresión se pone seria al instante. Vio mi cara. El sonido de la puerta de un coche abriéndose y cerrándose es anormalmente fuerte, pesado. Se me hiela la sangre. Esto es, me encontraron. No puedo respirar. Mis pulmones están hechos de piedra. Me imagino a mi madre en nuestra puerta, su rostro una máscara de furia y orgullo herido. Me imagino a Evan detrás de ella, con los puños apretados. Me imagino a mi padre, de pie en la acera, mirándose los zapatos. Mark deja el libro lentamente. No dice, probablemente no sea nada. Él sabe que no es así. Simplemente saca las piernas de la cama. Quédate aquí, dice, en voz baja y firme. Es la voz que usa cuando intenta calmar a un animal asustado. Es la voz de un hombre que se interpondrá entre la oscuridad y yo. No puedo quedarme aquí. Me deslizo fuera de la cama con los pies fríos en el suelo de madera. Lo sigo hasta lo alto de las escaleras, con el cuerpo temblando. Tengo 16 años otra vez, escondida en el pasillo. Tengo 24, saliendo por una ventana. Mark camina hacia la puerta principal. No enciende la luz del porche. Mira por la mirilla, con el cuerpo tenso. El silencio se extiende. Es un alambre tenso y zumbando por la tensión. Mi vida entera, mi paz cuidadosamente construida, se siente en equilibrio en este único momento. Se queda quieto un buen rato, luego sus hombros se relajan. Deja escapar un suspiro que no me di cuenta de que también estaba conteniendo.
Se gira para mirarme con una expresión extraña, casi divertida en su rostro. Son los Henderson, articuló. Los Henderson, nuestros vecinos de 2 casas más abajo, una pareja de ancianos. Hay un suave golpe en la puerta. Mark la abre una rendija. Disculpen la molestia tan tarde. La voz aguda del señor Henderson sube por las escaleras. Nuestro coche se apagó de nuevo justo cuando llegábamos. Me preguntaba si podrías ayudarme mañana, Mark. Claro, Jim, sin problema, dice Mark. Me dejo caer en el último escalón. Mis piernas ceden. Aprieto la frente contra la fría madera de la barandilla. Mi corazón es un tamborileo salvaje y doloroso contra mis costillas. No fue nada. Solo fue un vecino con la batería muerta. No fue nada. Después de que Mark cierra la puerta, viene y se sienta en el escalón debajo de mí. No intenta tocarme de inmediato. Simplemente se sienta, una presencia silenciosa en la tenue luz del pasillo. Empiezo a decir, pero mi voz se quiebra. Lo sé, dice en voz baja. Sé lo que pensaste. Empiezo a llorar. No sollozos fuertes y desgarradores, sino las lágrimas silenciosas y agotadas de alguien que ha estado manteniendo una postura defensiva durante semanas, durante años, durante toda una vida. La tensión me abandona en un instante, dejándome vacía y temblorosa. Mark finalmente me rodea con un brazo, atrayéndome hacia su lado. Apoyo la cabeza en su hombro y simplemente nos sentamos allí en la casa silenciosa. El silencio se siente diferente ahora. Ya no es el silencio de la espera. Es solo silencio, una ausencia. Tal vez recibieron la tarjeta. Tal vez Marlene miró el devolver al remitente, el matasellos desconocido de un pueblo del que nunca había oído hablar, y la tiró a la basura. Tal vez decidió que era más fácil dejar que el fantasma siguiera siendo un fantasma. Tal vez mi madre estuvo furiosa un día, disfrutando del drama, antes de pasar a un nuevo desaire percibido. Tal vez su silencio ya no sea un arma, tal vez sea un regalo. Levanto la cabeza. Mark me está mirando, su rostro lleno de un amor tan firme que calma el último de mis temblores. Se acabó, digo. No es una pregunta, asiente lentamente. Por esta noche se acabó. Tiene razón, puede que este no sea el final, pero es el final de mi espera. Envié mi mensaje, no con una disculpa ni una explicación, solo mi nombre real, en un simple sobre blanco, enviado de vuelta al otro lado del país. No fue una invitación, fue un límite, una puerta cerrada. Ahora estoy cansada, pero es un tipo de cansancio diferente. Es el dolor agradable después de un largo viaje, la sensación de finalmente estar en casa. Y por primera vez en 12 años creo que realmente podría estar a salvo dentro. El buzón se cerró con un clic. Estaba hecho, un pequeño acto rectangular de desafío enviado al mundo. Hay un silencio en el coche de camino a casa que es diferente del silencio en el que salimos. Ese era el silencio de la anticipación. Este es el silencio de las consecuencias, como el aire después de una explosión lejana, cuando aún no estás seguro de que fue golpeado. La mano de Mark encuentra la mía sobre la consola central. Sus dedos son cálidos y firmes. No dice nada, y se lo agradezco. No hay palabras para esta sensación. No es libertad, todavía no. Es solo pasar página. Una página que he estado mirando fijamente durante 12 años. Así que, aquí estoy, esperando. La primera semana es la peor. Cada vez que un coche reduce la velocidad en nuestra calle, mis hombros se tensan. Contengo la respiración cuando llega el cartero, con el cuerpo tenso al ver una escritura familiar y repetida en un sobre azul pálido. Siento el teléfono pesado en el bolsillo. Un mensaje de texto amable de un amigo me da un vuelco el corazón. Estoy de vuelta en esa casa, en cierto modo, escuchando, esperando el sonido del profundo suspiro de mi padre, la brusca inhalación de mi madre, el portazo de la habitación de Evan. Los instintos de supervivencia que pensé haber abandonado han vuelto, subiendo a la superficie de mi piel como una fiebre. Mark lo ve, no dice nada. Simplemente empieza a revisar las cerraduras antes de acostarnos cada noche, un ritual lento y deliberado. Clic, golpe, clic.
Los sonidos son un ancla. Prepara un té que no bebo y se sienta conmigo en el sofá. Su presencia es una promesa silenciosa. Está construyendo un muro a mi alrededor, un gesto silencioso a la vez. Pasa una semana, luego 2. La tensión en mis hombros comienza a disminuir. Tal vez captaron el mensaje, tal vez por primera vez en sus vidas escucharon un no y decidieron respetarlo. La idea es tan extraña, tan profundamente improbable, que casi me río. Mi familia no dice no. Hacen presión, hacen culpa, hacen la erosión lenta y metódica de tus límites hasta que olvidas que alguna vez los tuviste. Pero aún así, el silencio se extiende. 3 semanas, luego 4. Empiezo a respirar de nuevo. Duermo toda la noche. Mark y yo hablamos de pintar la habitación de invitados, de plantar un jardín en primavera. Hablamos del futuro. La palabra ya no parece una fantasía. Se siente real, tangible, un lugar hacia el que caminamos juntos. La paz es frágil, pero está ahí, una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Estoy aprendiendo a caminar sobre ella. Es un martes por la tarde cuando el hielo se rompe. Estoy en la cocina, tarareando la radio, cortando verduras para una sopa. El sol entra a raudales por la ventana, atrapando las motas de polvo que bailan en el aire. Es un momento perfecto y ordinario, el tipo de momento que salí de casa para encontrar. Mi teléfono suena. Está sobre la encimera y la vibración es un áspero traqueteo contra el granito, un número desconocido. Se me hiela la sangre. El cuchillo se queda quieto en mi mano. Las zanahorias, el apio, el zumbido de la radio, todo se desvanece en un rugido sordo y distante. Solo está el teléfono zumbando y el pulso frenético como el de un conejo en mi cuello. Podría ser cualquiera, una llamada spam, un número equivocado, pero lo sé. Es la misma forma en que supe que Evan estaba a punto de perder los estribos. Es la misma forma en que supe que el elogio empalagoso de mi madre era una trampa. Es un conocimiento que vive en lo más profundo de mis huesos, una lección de supervivencia que nunca podré desaprender. Mark sigue en el trabajo. Estoy sola. Mi mano tiembla cuando alcanzo el teléfono. Presiono la pantalla. Lo acerco a mi oído. No digo nada. Silencio. Y entonces, una voz. «Hannah, cariño, ¿eres tú?» Jarabe y veneno. La voz de mi tía Marlene. El sonido de esa voz, más suave de lo que recuerdo, pero igual de empalagoso, es un golpe físico. Me deja sin aire en los pulmones. Me apoyo en el mostrador con los nudillos blancos. «Hannah, gracias a Dios». Estábamos todos muy preocupados. Su voz está cargada de preocupación fingida. «Tu madre está fuera de sí. Te enviamos tu tarjeta de cumpleaños, pero debió perderse en el correo. El correo de hoy en día, ya sabes. La mentira es tan descarada, tan propia de ella, que casi deja sin aliento. No acusará recibo de la tarjeta de vuelta. No acusará recibo del mensaje. Fingirán que nunca ocurrió. Borrarán mi límite como si fuera una mancha en una ventana. Tu madre solo quiere saber que estás bien, cariño. Eso es todo. Ha pasado tanto tiempo. Mi madre. Las palabras son un arma. Puedo verla ahora, de pie detrás de Marlene, asintiendo con satisfacción. Tener público lo era todo. Yo tenía 15 años. A Evan le habían regalado un estéreo nuevo por su cumpleaños, un aparato monstruoso con altavoces que hacían temblar el suelo. Lo ponía constantemente, él bajo un golpe sordo implacable contra la pared de mi habitación. Una tarde le pedí que le bajara el volumen, solo un poco. Me miró, con el rostro inexpresivo por la sorpresa, y luego entrecerró los ojos. No dijo ni una palabra. Entró en mi habitación, cogió la pequeña caja de música pintada que me había regalado mi abuela, lo único que tenía de ella, y la extraí en mi cocina soleada, con el teléfono en la mano. Empiezo a temblar. No de miedo, sino de la fuerza pura y aterradora de mi propia acción. El silencio que sigue es diferente a todos los demás. No es paz, no es espera. Es el silencio tras un disparo de advertencia. Saben dónde estoy ahora. Tienen mi número y no me van a soltar. Esto no fue un intento de reconciliación, fue una citación. Y simplemente la rechacé.